Hoy quiero hablarte de dos nuevos lanzamientos que tendremos este mes, enero del 2024. Te voy a contar un poco acerca de cada uno de ellos y luego tú me contarás en los comentarios cuál es tu opinión. Este es Joel, y sí, se lo llevó la parca. The Last of Us 2 es uno de los juegos que dio que hablar en el 2020 y 2021 por diversas razones. Y este 19 de enero nos llegará la versión remasterizada a PS5. No te voy a contar de qué se trata el juego, es muy probable que ya lo hayas jugado. Te voy a contar lo que trae esta versión para que luego decidas si vale la pena comprarla o no. Primero te hablaré de los niveles perdidos. Son 3 niveles nuevos que no aparecen en el juego original porque estaban incompletos y que podrás explorar en esta nueva entrega. Además, le agregaron muchos comentarios de los desarrolladores que podrás escuchar mientras lo juegas. El audio descriptivo y la conversión de voz en vibraciones se agregó a esta versión. Los jugadores con capacidad auditiva diferente lo agradecerán. Modo Guitar Free Play, que incluye nuevos instrumentos desbloqueables, o modo Speedrun, que permite publicar tus tiempos. Incluye también nuevas apariencias de personajes y armas desbloqueables para Ellie y Abby. Tenemos un modo de juego totalmente nuevo, un tipo roguelike, donde podremos desbloquear varios personajes para jugar con ellos, algunos totalmente nuevos. Me recuerda a cierto DLC. Y por último, la capacidad que tiene PS5 con respecto a PS4 en tiempos de carga es muy superior. Esto hace que el juego fluya mucho mejor y podría ser importante en los momentos más tensos de la historia. Los jugadores que tengan la versión de PS4 podrán actualizar en PS5 a la versión remasterizada por la módica suma de $10 según la página oficial del juego. Te dejo el link en el primer comentario. Este es Sargón, y no es el príncipe de Persia. Sargón se embarca en una emocionante odisea, enfrentándose al desafío de rescatar al príncipe Ghassan, que está secuestrado en la ciudad maldita del Monte Quad. Prince of Persia: The Lost Crown es un juego que combina acción y plataforma, llevándote a través de los límites del espacio y el tiempo en la mitología persa. Sargón, ágil como un felino, puede saltar, deslizarse y lanzarse en el aire para desplazarse rápidamente entre plataformas. Además de sus sables que le permiten atacar y causar daño físico, Sargón posee dos habilidades que son fundamentales para su aventura: Rush of the Simurgh y Shadow of the Simurgh. La primera le permite avanzar instantáneamente en el tiempo, y la segunda crea un marcador de sombra que le permite regresar en el tiempo, algo así como un punto de control. Además, tenemos el Resplandor de Ata, una habilidad que le permite a Sargón lanzar ataques brutales. También tenemos un parry, el típico movimiento que se ejecuta justo antes de que te golpeen, un dash para pasar debajo de los enemigos o de los obstáculos, y los talismanes, que se equiparán en el personaje para cambiar un poco sus habilidades. El juego nos presenta un mundo interconectado lleno de atajos y secretos. Para avanzar, deberás resolver acertijos ingeniosos mientras exploras el entorno. Y por supuesto, no olvides recoger esos valiosos cristales de tiempo, porque podrás usarlos para mejorar las armas de Sargón, haciéndote más poderoso que nunca. En cuanto al rendimiento, el juego promete ir suave en todas las consolas. Ofrece 4K y 120 FPS en PlayStation 5 y Xbox Series X, y en las demás plataformas 1080p y 60 FPS. El juego saldrá el 18 de enero del 2024 en todas las plataformas, y Ubisoft lanzará una demo del juego el día 11 de enero. Por lo menos lo que he podido ver hasta ahora de este nuevo Prince of Persia me ha gustado mucho. Es un intento de volver a lo clásico que en realidad nos hace un poco de falta en estos tiempos, donde cada juego que sale es un AAA, porque es lo que más vende. Si llegaste hasta acá, ayúdame a subir de nivel el canal suscribiéndote y activando la campanita. Con eso me ayudas muchísimo.